Durante toda la historia, grandes civilizaciones han aportado tecnologías que ayudaron al desarrollo de la humanidad, algunas más espectaculares que otras, o no tan espectaculares pero que tuvieron un impacto gigantesco. Muchas veces nos enteramos de ciertos inventos que parecen sencillos, pero no sabemos el gran impacto que ocasionaron. En el año 2000, una revista de ciencias nombraba al clip el invento del siglo. Hoy no veremos casos tan extremos, pero sí tecnologías que en su tiempo fueron una revolución. En este caso hablaremos del Imperio Romano, que ayudó al desarrollo de la humanidad de una manera inimaginable. La lista es larga, y más cuando se trata de un imperio tan importante como el romano, así que no caben todos, pero elegimos los que creemos más relevantes. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros para descubrirlo. El Imperio Romano sin duda es una de las civilizaciones más importantes. Sus contribuciones tecnológicas, geográficas, políticas, militares son más que conocidas. La actualidad y sobre todo en Europa sería muy diferente sin la existencia de este imperio. Así que sin más preámbulo, comencemos con la primera gran tecnología romana, la creación de arcos para construcción. A pesar de que el primer uso de esta increíble innovación arquitectónica es anterior incluso a los primeros años de la civilización romana, fueron ellos quienes descubrieron por primera vez una forma de colocar un arco encima de dos pedestales altos de modo que se extendiera sobre una pasarela y en muchos casos incluso en carreteras. Estos arcos se convirtieron en una construcción de ingeniería fundamental que sentó las bases de muchos de los aspectos estructurales posteriores de la antigua Roma. Se utilizaron más tarde en Edad Media, cuando se construyeron algunas de las catedrales más magníficas de la historia. De hecho, era el único método conocido para cubrir un edificio sin el uso de vigas de apoyo. La distribución de las ciudades actuales tiene sus orígenes en la antigua Roma. Los romanos no fueron los primeros en el uso de establecimientos y ciudades basadas en cuadrículas, pero fueron los romanos quienes adoptaron este concepto y le agregaron una nueva dimensión y lo implementaron a una escala tan grande que los asentamientos basados en cuadrículas se hicieron famosos. Una cuadrícula romana básica se caracterizó por un rectángulo o cuadrado con un trazo ortogonal de calles. Las dos calles principales se llamaban Cardo y Decumanus. Se cruzaban en ángulo recto en el centro de la cuadrícula. Esta cuadrícula era una estructura ideal para organizar los diferentes componentes de la ciudad, como viviendas, teatros y tiendas en bloques particulares, en lugar de convertirlo en un conjunto monótono de bloques. Los romanos incorporaron diversos elementos como teatros abiertos, baños públicos, mercados y otras instalaciones recreativas dentro de la red de la ciudad. Sin duda, una aportación importante ya que se ha utilizado en todo el mundo desde entonces. Hoy en día el alcantarillado en las ciudades es importante, ya que se encarga de dirigir los desperdicios a lugares donde puedan ser tratados y no cause malestar o enfermedades dentro de la ciudad. En el antiguo Imperio Romano, en muchos sentidos, se jactó del nivel más alto de tratado de aguas residuales. Habían establecido una serie de baños públicos, letrinas y una línea de alcantarillado que se interconectaba entre ellos, una proeza eficiente de la ingeniería romana. Otras ciudades importantes tenían una extensa red de alcantarillas y desagües que corrían a lo largo de todas las calles. Hoy en día, para poder trasladarnos de una ciudad a otra utilizamos las autopistas, y sus orígenes se remontan hasta la época del Imperio Romano. Roma construyó los caminos más eficientes y largos de la antigüedad. Las carreteras romanas desempeñaron un papel fundamental en el surgimiento del Estado romano, expandiéndose por toda la época de la República y luego por todo el periodo de los Césares.
En un periodo de 700 años construyeron cerca de 55,000 millas de carreteras pavimentadas alrededor de la cuenca del Mediterráneo y toda Europa, una hazaña que aseguró un movimiento rápido y eficiente de mercancías, soldados e información en todo el imperio. Las carreteras romanas generalmente seguían una ruta recta a través del campo, lo que hacía que el viaje fuera eficiente y bastante rápido. Estas rutas diseñadas por expertos fueron tan fáciles de navegar que los romanos fueron los primeros en utilizar señales de tráfico y marcadores de millas. También se aseguraron de que la mayoría de las carreteras estuvieran bien protegidas y patrulladas. ¿Todavía no eres ciudadano de Nación Tesla? Es fácil, solo suscríbete y activa la campanita para que formes parte de nuestra nación. Debido a la gran población que tenía la capital del imperio, fue necesario crear un sistema que llevase agua potable a la ciudad para la subsistencia de la población. Por eso los ingenieros romanos crearon el sistema de acueductos más avanzado y grande de toda la antigüedad. El primero de los acueductos romanos se construyó alrededor del año 312 a.C. y se destacó como una maravilla de la ingeniería. Se utilizó el flujo descendente de agua hacia los centros de las ciudades. Toda la red de acueductos se basó en varios factores y en el uso de la gravedad para mantener un flujo constante y continuo, cuyo concepto general de ingeniería era muy notable para su época. Una vez que el agua llegaba a las ciudades más grandes como Roma, los grandes reservorios la sostenían. Luego, los baños públicos, fuentes y villas privadas se conectaban a la red, llevando agua a cada rincón. Como su nombre lo indica, los números romanos se originaron en la antigua Roma, constituyendo uno de los sistemas de números más populares que todavía se usa para varios propósitos en la actualidad. El primer uso de estos números se remonta entre el siglo 900 y 800 a.C. En aquel entonces, muchos de los sistemas de conteo y números existentes no lograban ser exactos para operaciones de cálculo cada vez más complejas. Los números romanos fueron desarrollados para cumplir el propósito exacto de entregar un método de conteo estándar que podía ser utilizado de manera eficiente en las comunicaciones y el comercio. Aunque los números romanos tenían sus defectos como la ausencia del número cero y la incapacidad de calcular fracciones, aún así pudieron sobrevivir incluso después de la caída del Imperio Romano. Actualmente es muy común su uso en títulos de películas, libros y muchas cosas más. Una vez que los antiguos romanos se convirtieron en la civilización más grande del mundo occidental antiguo, también se dieron cuenta de las complicaciones de no contar con un calendario fiable, que marcara bien las pautas para organizar eventos, cosechas, festividades, entre muchas cosas más. Julio César implementó una reforma al calendario que usaban en esos tiempos que era increíblemente inexacto, y promulgó que el calendario tuviera la duración de un año solar completo. También instituyó los 12 meses en un año. De hecho, el nombre de los meses son nombres de los planetas y números romanos. El calendario lleva el nombre de Julio César en su honor. Algunas de las iglesias ortodoxas orientales lo utilizan para calcular los días festivos incluso en la actualidad. Aunque era una innovación aparentemente perfecta para su época, el calendario juliano calculó mal el año solar en aproximadamente 11 minutos y medio, lo que llevó a la creación del calendario gregoriano en 1582. En lo personal, un error de 11 minutos no está nada mal teniendo en cuenta que fue hecho hace más de 2000 años. Los antiguos romanos fueron particularmente hábiles en la construcción rápida de nuevas estructuras y al mismo tiempo también fueron buenos para mantener su integridad estructural. Todo gracias al concreto. El concreto romano era extremadamente fuerte y duradero. Se han encontrado construcciones romanas sumergidas en el Mediterráneo por casi 2000 años y están en perfecto estado. Los científicos que estudiaron su composición al detalle encontraron que era superior al concreto que utilizamos hoy en día.
Los romanos solían combinar su cemento con rocas volcánicas popularmente conocidas como toba, permitiendo que el concreto resultante aguantara posibles desintegraciones químicas. Por eso no es una sorpresa que muchas estructuras romanas antiguas como el Panteón, el Coliseo o el Foro Romano hayan estado en pie desde hace más de 2 milenios. Sin duda, una de las aportaciones tecnológicas más increíbles. ¿Qué opinan de estas grandes tecnologías que aportó el Imperio Romano para el desarrollo de la humanidad, ciudadanos? Dejen su opinión en la caja de comentarios. También pueden proponer una civilización para hablar de sus grandes tecnologías. Nos vemos hasta la próxima. Internauta, si quieres seguir aprendiendo, suscríbete y activa la campanita para que formes parte de nuestra nación. También nos puedes seguir en Facebook e Instagram como @NaciónTesla para estar en contacto. Saludos, nos vemos, hasta la próxima.